Esta es la historia de una joven estudiante universitaria quien día a día enfrentaba no solo sus responsabilidades académicas, sino también laborales, dado que su economía, al igual que la de muchos otros jóvenes que compartían su edad y nivel social, no podría considerarse estable, ni mucho menos la mejor. Cada mañana se levantaba para hacer exactamente lo mismo que todos los demás días: preparar su ropa, tomar una ducha, vestir sus respectivas prendas y, por último, dirigirse a su escuela para posteriormente, tras terminar sus horas de clases, irse a su trabajo, el cual estaba a una distancia considerable de la universidad a la que acudía. Para llegar, era necesario tomar un tren, ya que además de ser rápido y económico, la estación del metro no estaba muy lejos de su escuela, además de que su destino se hallaba cerca del área en donde trabajaba. Durante meses esa fue su rutina, completamente normal, ordinaria hasta cierto punto. Sin embargo, un día, a la chica se le hizo tarde, tanto así que fue víctima de la penumbra nocturna, la cual no tardó mucho en envolver sus alrededores, de tal manera que su trayecto hacia la estación fue prácticamente un viaje donde reinaba la oscuridad. A pesar de ello, no tuvo ningún inconveniente. Ni siquiera temió porque algo terrible le fuera a suceder, tal y como llegaría a ocurrir con cualquier otra persona en su situación. Al cabo de un rato, luego de haber esperado su tren, caminó hacia el interior y se acomodó en uno de los tantos asientos que contenía el vagón. Para su sorpresa, este venía prácticamente vacío, salvo por un par de personas que se encontraban sentados en los lugares que tenía frente a ella. Un hombre y una mujer que podía apreciarse eran pareja, esto deducido por su cercanía y su confianza al hablar el uno con el otro. La joven universitaria, extrañada porque no hubiera mucha gente, dado que a esas horas solían abarrotarse todos los vagones, desviaba la mirada una y otra vez hacia la izquierda y la derecha, percatándose así de que incluso en los vagones aledaños casi no había personas a bordo. Aún así, con la incertidumbre encima, lo dejó pasar, y es que ella creía que había sucedido algo, tal vez un accidente o alguna que otra reparación cercana que impedía el correcto paso hacia el metro, un pensamiento que suponía ser el más lógico entre sus demás opciones. A los minutos de haber salido de la estación, una intensa sensación de somnolencia recayó sobre sus hombros, ocasionando que sus párpados comenzaran a ceder ante él. De repente, su vista empezó a nublarse de un momento a otro, seguido de unos muy amplios bostezos que terminaban con un sonido que denotaba su gran cansancio. Fue entonces que, al verse acorralada por el sueño que la atormentaba, cargó la mochila que anteriormente había dejado en el piso del vagón, la colocó por encima de sus piernas, se inclinó levemente hacia ella y procedió a abrazarla, para luego hundir su cabeza como si fuera una almohada. Antes de que sus ojos finalmente perdieran la batalla, sus oídos lograron captar parte de la conversación que estaba teniendo la pareja. ¿Conoces la leyenda de la mujer del metro? Un compañero del trabajo me la contó hace rato. Dice que hace mucho tiempo, una mujer quien deambulaba por las vías del tren fue arrollada brutalmente hasta dejarla sin vida. Desde entonces, muchos aseguran haberla visto y escuchado caminar y sollozar por toda la estación. Algunos dicen que es un alma en pena que solo busca descansar en paz, pero otros creen fervientemente que está en busca de algo, aunque no sé a qué se refieran con eso. Es interesante, ¿no lo crees? Mediante un tono de voz que transmitía emoción, así como incertidumbre, le contó a su compañera que únicamente lo observaba con ojos de miedo, pues la historia que le había contado había sido suficiente como para erizar los vellos de su piel. La pareja continuó su charla después de eso, hablando y opinando acerca de lo que el hombre había relatado. No obstante, el sonido de sus voces fue apagándose progresivamente hasta la inminente llegada del silencio absoluto,
y es que la joven universitaria, quien minutos antes luchaba contra su repentina somnolencia, finalmente perdió la batalla, lo que provocó que sus ojos se cerraran y sus sentidos se desconectaran de la realidad. Por escasos segundos, la oscuridad y el silencio reinó el mundo que la rodeaba. Sin embargo, esto no duraría mucho, y es que de la nada, y luego de transcurrir un corto periodo de tiempo, la joven despertó abruptamente, abriendo los ojos de una forma ansiosa y precipitada, como si hubiera despertado de una clase de pesadilla de la que solo ella fue testigo. Tras hacerlo, comenzó a buscar con la mirada a las personas que anteriormente la acompañaban en el vagón, pero para su sorpresa, éstas ya no se encontraban ahí. Asumió que se habían bajado en una de las estaciones por las que el tren debía detenerse, así que no hizo más que tranquilizarse y revisar la hora de su celular, dado que desconocía cuánto tiempo había pasado desde que se quedó dormida. Por medio de un doble gesto en su pantalla, y después de que ésta se iluminara y le mostrara la hora exacta, fue que aquel nerviosismo que previamente había calmado regresó a ella con una intensidad mucho más abrumadora, y es que no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Según el celular, había estado dormida por más de 5 horas, algo que la asustó e inquietó bastante, puesto que no tenía la menor idea del lugar en el que podría estar viajando el tren, y peor aún, ahora ella estaba totalmente sola, sin ningún otro pasajero acompañándola. Rápidamente, abrió la aplicación de mapas con la que disponía el dispositivo, solo para darse cuenta instantes más tarde de que su posición actual se ubicaba en la estación en la que había tomado el tren al inicio de su viaje, además de que ésta ni siquiera se movía, a pesar de que el tren sí se hallaba en movimiento. Intranquila por lo que estaba ocurriendo, se puso de pie y caminó hacia las puertas que conectaban con los demás vagones para ir en busca de alguna persona que pudiera auxiliarla. Sin embargo, no había nadie con ella, y las puertas ni siquiera podían abrirse. Estaban completamente cerradas. Al poco tiempo, sus nervios pasaron a convertirse en ansiedad y angustia, estados emocionales que la obligaron a encontrar una salida, siendo guiada por su instinto de supervivencia. No obstante, y mientras analizaba minuciosamente el interior del vagón, se percató de que la velocidad del tren empezaba a disminuir, lo que significó que pronto llegaría a uno de sus tantos destinos. Aliviada por la idea de salir de ahí, se acercó hacia la puerta doble que conducía al exterior, con tal de asomarse por la ventana de una de las puertas. Para instantes más tarde, y luego de segundos de espera, contemplar fijamente la estación en la que iba a bajarse. Algo era extraño, y es que todo estaba completamente vacío. No había ningún alma y ni un solo ruido que evidenciara la presencia de otra persona, salvo el sonido generado por el tren al detenerse. Tan pronto como esto pasó, las puertas frente a ella se abrieron con normalidad, cediéndole el paso hacia la salida del vagón, una oportunidad que la joven universitaria no desaprovechó por nada del mundo. Lentamente, y con una expresión de preocupación grabada en el rostro, cruzó el metálico marco de las puertas, abandonando así el vagón que durante horas había actuado como su prisión sin que ella se hubiera dado cuenta. Tras salir del enigmático tren, este siguió su rumbo hacia su próximo destino, no sin antes haber dejado a la joven a la deriva de su incertidumbre, en un lugar completamente inhóspito y aparentemente alejado del mundo real, como si se hubiera transportado a un extraño limbo o un espacio fuera de la realidad como la conocemos, un sitio desolado, solitario y a la vez aterrador gracias al inquietante aire que se podía respirar en ese lugar, el cual además de ser frío, transmitía una horrible sensación de pesadumbre. La joven, al ver que era la única persona de la estación y cansada por todo lo que estaba aconteciendo, intentó hacer lo que cualquiera hubiera hecho en su situación:
buscar las escaleras que daban a la salida. Cuando finalmente pudo divisarlas, caminó de manera apresurada hacia ellas, comenzó a subirlas y a los pocos escalones de llegar a lo que según ella era la ciudad, notó que lo que yacía al terminar su camino era la misma estación en la que estaba anteriormente, la misma en la que se había bajado de aquel tren. Horrorizada por lo que estaba experimentando, corrió de regreso al centro de la terminal, observando todo aquello a su alrededor. Intentaba descifrar qué era lo que estaba ocurriendo, si realmente había despertado o si de verdad estaba sucediendo en la vida real, aunque esto último era difícil de creer, o al menos eso era lo que ella pensaba. Harta de no encontrar un modo de salir de la estación, decidió dirigirse hacia uno de los túneles por los que pasaba el tren, en un intento desesperado por abandonar dicha área. Armándose de valor y con la linterna de su celular en mano, empezó a caminar temerosa a través del extenso pasillo de oscuridad, cuya densidad y pesadez dificultaba la correcta respiración del aire en su interior. Pero fue en sus constantes indecisiones que el haz de luz, despedido del flash de su celular, logró llegar hasta lo que parecía ser las espaldas de una pareja, un hombre y una mujer, los cuales se encontraban a unos metros delante de ella. Sorprendida ante tal hallazgo, se acercó hacia ellos para averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Sin embargo, y antes de que pudiera alcanzarlos, su instinto de supervivencia se activó nuevamente, alertándola de que algo estaba mal, dado que las condiciones del lugar y la presencia de las personas, quienes parecían no reaccionar ante los llamados de la chica, ni mucho menos con la luz de su linterna, ocasionaba que aquel impulso natural por sobrevivir se disparara súbitamente, una advertencia invisible que le rogaba salir de ahí lo más pronto posible. Pero a pesar de que su cuerpo le imploraba regresar a la luz, ella prefirió acercarse a la pareja, porque a su pensar, tal vez ellos también compartían su peculiar situación, motivo por el que reanudó su paso, extendiendo ambas manos para tocar los hombros de las personas y lograr captar su atención. Lentamente, sus palmas se aproximaban hacia sus destinos, moviéndose entre la luz artificial que despejaba la oscuridad circundante, misma que daba la impresión de luchar contra la invasora de sus dominios. La joven no sabía qué era lo que la esperaba. Sus emociones y sentimientos eran difusos, descontrolados y erráticos, sumamente volátiles ante la idea de lo desconocido. No obstante, el deseo y la esperanza de ayudar y salir de ese lugar fueron los principales responsables de tan imprudente e impulsivo acto. «¿Tola? ¿Están bien?», preguntó la joven al mismo tiempo que sus manos comenzaron a girar los cuerpos del hombre y la mujer con tal de tenerlos de frente. Sin embargo, y antes de que consiguiera darles la vuelta del todo, un electrizante escalofrío, acompañado de un miedo abrumador, recorrió su cuerpo por completo, desde la planta de sus pies hasta su cabeza. La razón: los rostros de la pareja, la cual se trataba de las mismas personas que viajaban con ella en el vagón, previo a su estado de inconsciencia, revelaban un enorme agujero de oscuridad que abarcaba todo el tamaño de sus caras, desde el mentón hasta su frente y desde su pómulo izquierdo hasta el pómulo derecho. Un extraño abismo facial que parecía no tener fin. Ante semejante imagen, la joven se asustó tanto que dejó caer el celular y salió corriendo en dirección contraria, a pesar de no llevar consigo la poca luz que atenuaba las gélidas y asfixiantes tinieblas del túnel, las cuales, conforme más avanzaba, se volvían cada vez más espesas, a tal punto de crear una especie de neblina color negro que impedía aún más la visibilidad del entorno, concretamente del camino que estaba recorriendo. Con los latidos de su corazón retumbando agitadamente sobre las paredes internas de su pecho, huyó de aquella inusual pareja sin rostro mediante unas amplias zancadas que reflejaban el gran miedo
que las personas le habían infundido con su presencia. Los movimientos rápidos, ejercidos por sus piernas y manos al correr, rozaban la densa neblina a su alrededor, provocando que ésta fuera continuamente dispersa gracias a los desesperados manotazos que daba al aire. El humo negro, el cual ahora abundaba en el interminable túnel, atravesaba cada uno de sus dedos hasta volver a incorporarse a la atmósfera de aquel tétrico sitio, mismo que parecía cerrarse poco a poco ante su inexistente capacidad visual. Sin embargo, y luego de un extenso tramo, la joven universitaria fue derribada por la condición irregular del suelo, consecuencia de la poca visibilidad que disponía, al verse envuelta por la oscura bruma de propiedades fantasmales. Rápidamente, intentó incorporarse una vez más a su carrera, mientras el sonido de su respiración agitada y sus jadeos recorrían el túnel por completo. No obstante, y mientras sus manos se apoyaban de las grandes piedras que había esparcidas por las vías con el único fin de levantarse, fue que algo se postró frente a ella. No tenía la menor idea de qué podría ser. La oscuridad era tan espesa que no era capaz de distinguir nada más allá de unos cuantos centímetros, o al menos eso era antes de que su vista se acostumbrara al entorno y consiguiera adaptarse a la penumbra. Todavía con la inquietante sensación de temor invadiéndola, comenzó a alzar la mirada, hasta que finalmente pudo notar de qué se trataba. Había una persona de pie a tan solo 1 metro de ella. Sus zapatos, así como el pantalón que vestía, eran todo lo que apreciaba su campo de visión, dado que tenía miedo de observar al dueño de aquellas extremidades, las cuales, a juzgar por sus apariencias, pertenecían a un hombre de complexión delgada. Presa del terror que aquel extraño despertó en ella, cada parte de su cuerpo empezó a temblar del miedo, desde los pálidos dedos de sus delicadas manos hasta su mandíbula y sentido de la vista, siendo este último el más afectado, ya que complicó todavía más su percepción de las cosas, al vibrar de una manera constante gracias a la inquietud que logró poseerla después de presenciar tan escalofriante imagen. De repente, el túnel se enfrió tanto que la respiración de la joven no tardó mucho en tomar la forma de un cálido vapor nacido desde lo más profundo de sus pulmones. Una vez más, dio la vuelta en sentido contrario con el propósito de escapar, esto sin dirigirle la mirada al extraño sujeto que yacía detrás de ella. Sin embargo, y luego de apuntar los ojos hacia el otro lado, se topó con una barricada humana que le impedía el paso. Hombres, mujeres y hasta niños se hallaban a una distancia considerable, formando un círculo que la encerró dentro de él, privándola de toda escapatoria. El rostro de cada una de estas personas era como el de la pareja con la que antes había tenido el infortunio de cruzarse. Un hoyo negro que reemplazaba por completo toda facción de sus caras, siendo la mancha oscura y profunda lo único que podía distinguir de dicha área corporal. No obstante, esas personas no fueron las únicas que frustraron su segundo intento de escape, sino que había alguien más justo en medio y frente a todas ellas, una mujer de espaldas, cuya cabellera larga y lacia resaltaba sobre su vestimenta de tonalidad blanquecina. Fue en ese preciso instante que la joven trató de dar la vuelta una última vez, consciente de que también se encontraría con el tipo de antes. Sin embargo, el hombre ya no estaba solo, sino que al igual que en el otro lado, ahora lo acompañaban más personas, quienes uno tras otro emergían de la oscuridad del túnel. Como era de esperar, la joven, al verse arrinconada por aquellos que la acechaban, comenzó a gritarles totalmente asustada que se alejaran, petición que no tuvo ningún efecto sobre los sin rostro, ya que las entidades se limitaban únicamente a seguir su rumbo hacia ella de una forma lenta y atemorizante, sin despegarle la vista de encima. «Eres muy bonita», se escuchó detrás de la joven,
quien tras oír aquel agudo y delicado tono de voz, se paralizó del miedo. Enseguida, la curiosidad aterrizó en su cabeza cuán gota de lluvia en pavimento, incertidumbre que jugó en su contra, ya que a los pocos segundos de percibirla, la alentó a voltear a fin de encontrarse con la responsable de tan extraño y perturbador halago. Cuando finalmente la tuvo de frente, la mujer de apariencia singular comenzó a girar hacia ella, agachando la mirada y escondiéndose entre la oscuridad que generaba su cabello y el ángulo de inclinación de su cabeza. De esa inquietante manera, fue como la curiosa mujer de vestimenta holgada y percudida se aproximó a su ubicación, manteniendo oculto su rostro en todo momento hasta finalmente tenerla a unos cuantos centímetros de distancia. Fue ahí cuando, a manos del silencio, y por medio de un sutil y meticuloso movimiento ejercido por su cabeza, que comenzó a alzar la mirada ante los ojos de la joven universitaria, la cual había sido totalmente devorada por el pánico, lo que ocasionó su inminente y absoluta parálisis e incapacidad por defenderse de su atacante. Poco a poco, el rostro de la mujer fue revelándose a pesar de que todo lo que la rodeaba era oscuridad. Esto gracias a la escasa iluminación que era generada, gracias a la linterna del celular de la chica, mismo que por alguna extraña razón yacía en el suelo no muy lejos de ahí, en lugar de haberse quedado mucho más atrás, luego de la frenética huida de la joven. El interminable sentimiento de ansiedad y crisis de pánico eran sus fieles acompañantes, nuevas amistades que, lejos de poder ayudarla, empeoraban aún más la situación, puesto que la privaban de opciones, además de que nublaban la poca cordura que todavía le quedaba. Transcurridos los segundos y reflejados en sus ojos, pudo notarse el aspecto de aquella figura femenina de características intimidantes y sobrecogedoras. Su tez era muy pálida, asemejada a la de un cadáver. Sus labios eran delgados y de un tono azulado. Su nariz era pequeña y respingada, con cierta cantidad de pecas sobre ella. Hasta ahí todo parecía normal. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador yacía en la zona de sus ojos, y es que estos eran completamente negros, con una línea gruesa del mismo tono que se extendía hasta la terminación de su cara, justo por el lugar donde suelen pasar las lágrimas antes de caer al suelo. «Tienes un rostro muy bonito. Yo siempre quise tener uno así, pero hiciera lo que hiciera, nunca fui capaz de tenerlo. Por esa razón lloraba todas las noches, incluso cuando salía a la calle. Tenía tanto miedo de que me vieran que solía ocultarme en mi cabello. No quería que presenciaran lo fea que soy, porque soy fea, ¿verdad? No respondas, ya sé lo que dirás. Mejor dime algo. ¿Me podrías prestar tu rostro? Solo así seré bonita de verdad», mencionó la mujer, al mismo tiempo que acercaba hacia la joven su mano derecha, la cual era completamente negra, hogar de la oscuridad y de aquella neblina negra que envolvía al lugar. «No importa si no quieres, yo misma te lo quitaré», agregó la mujer, para luego terminar sus palabras con una macabra sonrisa que dio fin a tan espeluznante encuentro, seguido del atronador grito de agonía de la joven, quien era despojada cruelmente de su rostro.